Hoy en Imagina FX, cuarto capítulo del minicurso de After Effects. Hola, soy Sergio González y os doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Imagina FX en el que vamos a seguir con el curso de After Effects, este minicurso que ya ha llegado a su cuarto capítulo. Y bueno, este cuarto capítulo va a tratar sobre el traqueo, que es básicamente poder seguir el movimiento de algo. Tengo un ejemplo preparado aquí, que es estas letras que ponen track, que siguen el movimiento de este multicóptero de radiocontrol. Y vamos allí. Vamos a hacer el previo para que lo podáis ver. Ahí está cargando el previo. Ya vemos cómo lo sigue. Y ahora lo veremos a la velocidad normal. Ahí está. Aquí empezarán a aparecer las letras. Ahí. Vemos cómo sigue el movimiento. Tiene un error en esa parte del track. Y por lo demás vemos cómo se comporta perfectamente. Gira con el aparato. Cuando se acerca se hace más grande el texto. Y sigue su movimiento totalmente. Esto tiene muchas aplicaciones prácticas. Vamos a ver, por ejemplo, queremos colocar para efectos especiales una explosión en una escena que tiene movimiento. Si nosotros plantamos la explosión por aquí y la escena tiene movimiento, la escena va a seguir moviéndose, pero la explosión se va a quedar quieta como un pegote y va a verse que no está integrada en la escena. Sin embargo, si nosotros cogemos ese movimiento que tiene el suelo de la escena y lo traqueamos, después podremos aplicarle a la explosión ese mismo movimiento y va a quedar totalmente acorde a los movimientos del suelo y va a parecer que está en el suelo realmente, si hacemos la composición de una forma que sea efectiva. Y bueno, pues esta es la idea general y vamos a ver cómo he hecho este ejemplo yo, el que os acabo de explicar. Y bueno, pues vamos allá, vamos a empezar desde cero, vamos a quitarlo todo de la composición. Estamos con nuestra composición sin más aquí. Es más, la composición la voy a hacer de nuevo y vamos a meter en ella este vídeo, que es el que tenía yo grabado del multicóptero, este de aquí. Y es un vídeo 1080, así que, bueno, pues nada. Si recordáis, estos botones para lo que sirven, esto de aquí es para decirle cuánto queremos que dure lo que es la composición. Y bueno, pues en realidad no quiero que dure todo esto porque dura como 3 minutos y pico. Así que nada, nos vamos a quedar con un trocito por aquí que está cerca. Por ejemplo, vamos a hacerle que empiece aquí la composición, apretando la tecla mayúsculas. Mientras deslizamos, así se pega a donde lo tenemos puesto. Vamos a ampliar un poco la línea de tiempo aquí con este botón. Y nos vamos a venir aquí. Vamos a encogerlo. No tanto. Así son como 3 segundos más o menos, o 4 segundos por aquí. Vamos a ver, un previo. Bueno, tiene música, se la voy a parar aquí. Vale, pues nos quedamos con ese movimiento. El previo lo he lanzado con el botón 0 del teclado numérico, supongo que esto lo recordaréis. Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo que visteis en el vídeo, que es que lo que nosotros queramos, sea un texto, sea lo que sea, que le queramos poner, pues pueda seguir el movimiento del aparato. Bueno, hay la forma de hacerlo con After Effects es con una herramienta que tiene que se llama Tracker, que está aquí, pero si no os aparece, es fácil sacarla, se da a ventana
y después le damos a Tracker y ya os aparecerá en alguna de las ventanas. A mí me aparece en esta concretamente, pues nada, al lado de la de párrafo. Aquí en un primer momento vemos que no podemos traquear hasta que no sacamos esta ventana. Esta ventana es en la que nosotros podemos traquear, que es lo mismo que si nosotros hacemos doble clic encima del vídeo. Ahí está. Y cuando le damos al tracker, sale esto que es un punto de traqueo, que es básicamente un punto en el que After Effects se va a fijar y el que va a buscar el movimiento. Ahora lo vais a entender. Voy a hacer zoom, voy a coger aquí donde no hay puntito ni hay nada, por aquí voy a agarrar y si veis se hace una especie de zoom en el que podemos buscar un punto del helicóptero que tenga un buen contraste, porque lo que busca esto es un contraste. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, me parece que es un buen punto para traquear porque tiene un buen contraste. Y esto es lo que él va a buscar fotograma a fotograma y nos va a ahorrar a nosotros el tener que ir animándolo fotograma a fotograma para que siga el movimiento. Bueno, pues vamos a darle a este punto. Eso es lo que va a estar buscando el tracker, que es un motor del multicóptero. Vamos a ponerle un poquito más de espacio. Y este recuadro de aquí, de dentro, es lo que busca. Y este recuadro de fuera es donde lo busca. Si de un fotograma a otro el movimiento fuera muy fuerte y el motor en un solo fotograma recorriera más que todo este cuadrado, entonces el tracker se perdería. Porque solo le dejamos que busque en este cuadrado. Podemos hacerlo un poco más grande si queremos. Y mientras más grande sea, pues más despacio irá, aunque el tracker es muy rápido, así que por eso no hay ningún problema. Si nosotros solo queremos que el tracker siga la posición, entonces podemos dejarlo así, con un solo punto. Pero si lo que nosotros queremos es que además siga las rotaciones y la escala, o sea que cuando se acerque las cosas se empiecen a hacer más grandes y cuando se aleje se hagan más pequeñas, y que cuando gire también gire lo que nosotros queramos después asignarle al traqueo, pues entonces tenemos que tener más puntos de traqueo, porque con este solo no sabe si está girando o no, simplemente conoce la posición. Sin embargo, si le ponemos uno aquí y otro en el otro motor, al ir girando este helicóptero, pues sí que va a verse que con 2 puntos sí que puede calcularlo. Y también puede calcular, ya que se van a separar y a juntar en la distancia, también va a poder calcular lo que es el tamaño. Así que, bueno, vamos a darle aquí abajo donde el tracker, donde pone rotación. Y ya vemos que nos sale otro punto. Ese otro punto es el que va a poder hacerle calcular la rotación o la escala. Vamos a marcar también escala. La escala, pues ya como os decía antes, es simplemente para eso, para que el tracker pueda calcular si se pone más lejos que sea más pequeño y si se pone más cerca que sea más grande. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a poner el otro motor, que es un buen punto de traqueo, o eso es lo que creo. Vamos a ver aquí. Vamos a darle un poco más de espacio para que busque, por si en algún momento es poco. Nos vamos atrás y tenemos dos formas de que empiece a traquear esto. Una de las formas es darle al botón play del tracker y entonces él automáticamente se pondrá a buscar. Voy a hacer un poquito más grande estos cuadrados de búsqueda. Así, por ejemplo. Bueno, si le doy aquí, empezará a correr y si hay algún error, pues no lo vamos a ver a tiempo seguramente, pero podemos pararlo y volver al punto donde está el error y recolocar. Vamos a darle a play, a ver qué pasa. Vemos que hasta ahí el tracker va bien, o eso parece. No parece que se haya confundido. Sigue haciendo el traqueo. Parece que bastante bien. Ahí se ha perdido. No sé si lo habéis podido ver, pero se ha perdido. De todas formas, nosotros la composición no queríamos que durara tanto, así que tenemos
espacio de traqueo más que de sobra hasta el fallo. De todas formas, ya que estamos para ver los errores, para que los podáis corregir también, pues vamos a seguir adelante. Vamos a venir aquí, nos ponemos más cerca para poder verlo mejor, y para poder ir pasando fotograma a fotograma tenemos que darle al botón avanzar página o retroceder página en el teclado. Ahí está, y ahí vemos que es cuando se ha perdido. Se ha perdido solo uno de los puntos de traqueo, concretamente el izquierdo, porque en el fotograma anterior, en este, todavía está en el motor el punto de traqueo, y en el siguiente se ha venido para atrás, se ha perdido. Bueno, pues no hay ningún problema. Cogemos el punto de traqueo, le volvemos a decir dónde debería estar, que es en el motor, y volvemos a lanzarlo. ¿Qué podemos hacer además? Pues en vez de darle a play, por si esta zona es más difícil y se ha perdido por algo, darle solo a un fotograma más adelante. Vemos que continúa con el traqueo más o menos sólido. Continúa, continúa, parece que ya no se pierde. Y vamos otra vez para atrás y a darle a play. Ahí está. Vemos ahora que se ha perdido el derecho. El derecho ya no está donde debe. Se ha perdido ahí, en ese punto. Vemos que es porque se ha ido un poco para abajo. Bueno, pues vamos a ir fotogramas más atrás. Aquí, por ejemplo. Y donde se pierde es en este. Bueno, pues nos venimos a este anterior. Lo vamos a centrar un poquito. Ahí. Vamos a darle al siguiente fotograma. Que busque, que busque. Parece que ahora lo busca bien. Le damos a play otra vez. Ahí está. Ahora no vemos si se pierde o no porque ha salido de la pantalla. Y bueno, ya tenemos traqueo de sobra. Aunque aquí ya haya fallado, ya tenemos de sobra porque lo que queríamos era este trozo. Y este trozo ya lo tenemos correcto. Así que, bueno, pues vamos ahora a aplicárselo a algo este traqueo. Vamos a ver para lo que nos sirve. Esta ventana que se abrió aquí, que es una ventana como para reproducir el vídeo, la podemos cerrar porque no es la de la composición. Esta la podemos cerrar y aquí tenemos composición 1. Esta sí es la que nos interesa. Bueno, me he adelantado un poquito. Aquí, en lo que es el traqueo, cuando todavía lo tenemos abierto, tenemos que aplicárselo a algo, como decíamos. Bueno, pues esa aplicación, vamos a cerrar aquí el tema de las redes sociales, porque si no, no nos va a dejar seguir con el tutorial. Bueno, pues como decía, vamos a aplicarle el traqueo a algo, a una capa. Y esto se hace normalmente de una forma. Se le aplica el traqueo a un objeto nulo. Los objetos nulos son básicamente una capa en la que le podemos aplicar movimiento o ciertas características para que después esa capa sea la que guíe a otras. Es más fácil de verlo que de entenderlo así diciéndolo. Así que bueno, vamos a darle a botón derecho aquí en el timeline, nuevo, objeto nulo. Y ahí está. El objeto nulo se va a representar como un cuadradito rojo. Ya lo veremos después en la ventana de composición, aquí, ese cuadradito rojo. Y vamos a tocar el tracker aquí. Y ahora vamos a decirle que este tracker aquí en Edit Target, en editar el destino, bueno, pues vamos a decirle que lo aplique al nulo. Nos sale la lista de capas que tengamos nosotros. Ahora como solo tenemos dos, pues solo nos da la opción de aplicárselo al nulo. Se lo aplicamos al nulo. Y después le tenemos que dar a aplicar además. Aquí al darle a aplicar nos dice que en qué ejes queremos aplicárselo. Puede ser solo en el X, puede ser solo en el Y o en el X y en el Y. A nosotros nos interesan los dos para que se mueva conforme pues en todos los ejes que
que realmente se estaba moviendo. Así que vamos a darle a OK y ya está. Ahora esta ventana sí que la podemos cerrar ya. Y ahora, aquí en el objeto nulo, que se vería así normalmente, se ve con todo ese movimiento cada vez que toquemos en él, que son los fotogramas clave que ha guardado, pues ahí está. En el momento en el que empieza el traqueo, empieza a seguir al multicóptero. Y bueno, pues vamos a hacer el mismo ejemplo que teníamos. Vamos a hacer que empiece un poco antes de lo del traqueo. Por ejemplo aquí. Y vamos a poner un texto. En este caso, pues, botón derecho, nuevo, texto, track. Este texto lo voy a mover aquí, arriba a la izquierda, que me gusta cómo queda colocado ahí. Y ahora, como sabemos que el objeto nulo tiene el movimiento que nos hace falta, pues vamos a decirle al texto que siga al objeto nulo. Este botón de aquí, como habíamos visto en otro capítulo, lo habíamos explicado, es para que podamos hacer que una capa siga las características de otra. Bueno, pues podemos decirle que la siga. Y entonces, aquí vemos que como el objeto nulo no se mueve, no pasa nada, pero si seguimos para adelante, ahí empieza a moverse conforme se mueve el multicóptero. Vemos además que al final, cuando el multicóptero se acerca, las letras se hacen más grandes. Ahí al final ya teníamos algún error de traqueo, como veis, pero bueno, sería cuestión de solucionarlo, que es muy fácil, como habéis visto, solucionar un error de traqueo. Solo vamos a dejar los segundos que habíamos puesto para ver cómo funciona. Y ahí está. Bueno, para que esto no quede tan mal de que el texto esté primero quieto y luego se mueva, pues lo que podemos hacer es, en la capa de texto, vamos a cogerla, vamos a hacerla más pequeña. Concretamente vamos a hacer que empiece en el mismo sitio que empieza el traqueo, y esto lo vamos a ver aquí. En lo que es el objeto nulo se han creado una serie de fotogramas clave, de keyframes, en los que vamos a poder ver dónde empieza el traqueo. Así que para sacar los keyframes que tiene una capa, si os acordáis con la tecla U, ahí lo vemos. Esos son los keyframes. Bueno, pues nada, vamos a hacer más grande y sabemos ya que empieza aquí el traqueo. Bueno, pues a partir de aquí que empiece nuestro texto. Ahí está. Y vamos a hacer que el texto acabe donde acaba el traqueo. Vamos a darle para atrás y ahí es donde acaba más o menos. Ahí. Y le dejamos un trocito más también. Y ahora vamos a ver el resultado. El resultado debería ser que empieza sin texto, luego el texto empieza a moverse con el helicóptero y luego pues se quita el texto y el helicóptero sigue. Vamos allá. Hacemos el previo. Y ahí está. Vemos cómo sigue el movimiento sin problemas. Hasta ahí, que es cuando ya habíamos dejado el track porque ya no queríamos más. Así que voy a quitarle un poquito. Ahí está, aparece el texto moviéndose con el helicóptero. Cuando se ladea, el texto también se ladea. Cuando se acerca a la pantalla se hace grande y todo funciona correctamente. Como os decía, esto, como veis, es una técnica muy interesante que tiene muchas aplicaciones. Y con esto mismo del texto, no sé si habéis visto alguna vez una carrera de NASCAR, pero en las carreras de NASCAR suelen hacer pues esto mismo, que es que el texto vaya, lo que es el número del coche o el nombre del piloto, vaya encima de
de lo que es el coche en movimiento, y lo hacen pues con una técnica como esta, en la que, pues, como podéis ver, el texto de los pilotos, lo que es el nombre, sigue al coche. Pues así mismo lo hemos hecho nosotros con el helicóptero y con las letras. Después, no lo sé, si por ejemplo vosotros vais en un coche y queréis que en el coche de adelante, por ejemplo, haya fuego, pues también lo haríamos de la misma forma, para no tener que ir animando el fuego fotograma a fotograma para colocarlo encima del coche, pues podríamos traquear el coche de adelante y después ponerle fuego. Y no lo sé, por ejemplo, en una carrera de bicis o si por ejemplo vais grabando a vuestros compañeros con la bici, si salís con las bicis, pues podéis hacerlo también de esta forma. Podéis hacer el track en la cabeza del de adelante y después poner su nombre en él, y siempre que esté en pantalla, porque el traqueo de esta forma solo funciona si los puntos que queremos traquear están en pantalla. Entonces, siempre que esté en pantalla, podremos seguir el movimiento de la cabeza o de no lo sé, o cualquier punto que tenga un buen contraste, y bueno, pues ahí iría el nombre siguiendo al ciclista y quedaría bastante bien. Después, no lo sé, trucos para deciros, pues el más importante, el contraste. No intentéis hacer un traqueo en una pared lisa que no tenga contrastes, porque no va a haber nada que seguir. El programa intenta buscar puntos que tengan contraste, con lo que una pared lisa no vale. Un cielo como el que estamos viendo azul no vale tampoco. Tienen que ser puntos, como os decía, con contraste. Y también tener en cuenta que las cosas que salgan de la pantalla no las va a poder traquear, con lo que tiene que ser siempre algo que esté en pantalla. Otra cosa que no hemos visto del tracker es que cuando nosotros vamos a pinchar otra vez, doble clic para poder acceder al traqueo, al tracker, una de las opciones que salen, que no vimos, es que además de traquear, además de seguir, también tiene la posibilidad de estabilizar. Esta toma que tenemos en pantalla no es posible estabilizarla, porque es una cámara fija, con lo que, bueno, no sería posible. Pero de la misma forma que hemos hecho ese traqueo, pues la estabilización sería igual. Nosotros elegiríamos 2 puntos en nuestro fondo, 2 puntos que no vayan a salir de la pantalla, y aunque esté grabado con cámara en mano, nosotros podemos coger este árbol y este otro árbol, por ejemplo, que están en el fondo, y decirle que traquee el movimiento de esos 2 árboles. Una vez terminado, le aplicaríamos a la capa del vídeo la estabilización y se quedaría totalmente quieta. Esto solo es útil para tomas en las que no hay movimiento de seguido. Por ejemplo, si vais montados en un coche, esto muy probablemente no os va a servir, porque los puntos van a estar moviéndose y saliendo de la pantalla todo el tiempo. Entonces puede que no os sirva, a no ser que el horizonte esté siempre fijo, sea una recta o cosas así. Y bueno, pues esto es lo que os puedo decir sobre el tracker que trae After Effects. Como veis, es muy fácil de usar y no nos hemos pasado mucho de tiempo, 23 minutos llevamos. En otro capítulo aprovecharé para hacer un ejemplo de estabilización para que lo podáis ver también, pero bueno, con esto ya podéis practicar un poquito vuestro traqueo y a ver qué tal os sale. Como siempre, os vuelvo a decir lo mismo, que si queréis podéis compartir mis tutoriales en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Google+, en el que queráis. Y podéis suscribiros a mi canal de YouTube, o también podéis visitar el blog y comentar allí, o suscribiros al blog también. Allí suelo a veces ampliar la información de los tutoriales y también ando mucho más atento para contestar las preguntas. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo y un saludo a todos.